Esta es mi hija gorda y perezosa. Mi papá se burló de mí delante de 200 invitados. Luego sonó su teléfono. Señor, Amy Henderson es nuestra VIP. Él escupió el vino al otro lado de la mesa, me miró fijamente. Y su rostro se puso blanco. Estaba parada cerca del borde del salón de baile cuando todo comenzó a desmoronarse. Los candelabros sobre nosotros brillaban con un oro cálido, el tipo de luz que hace que todo parezca más suave de lo que realmente es. Afuera, la nieve presionaba contra las ventanas en ondas lentas, amortiguando el mundo. Adentro, la orquesta tocaba algo suave y antiguo, y cada invitado parecía vestido en tonos de verde profundo y plata. Se suponía que sería una celebración de Navidad perfecta. Mi papá acababa de ser ascendido a director ejecutivo de una empresa manufacturera mediana en el norte de Michigan. Y esta cena era su gran noche. Mi nombre es Amy Henderson. Tenía 34 años ese invierno. Había conducido 3 horas bajo una nevada ligera desde el hospital donde trabajaba porque me dije a mí misma que era importante aparecer por mi papá. Incluso había comprado un vestido que no estaba segura de que me gustara, uno azul marino profundo que se sentía demasiado formal y no lo suficientemente formal a la vez. Pero era lo único en mi armario que no parecían uniformes médicos o jeans. Quería que la noche transcurriera sin problemas. Quería paz. Debería haberlo sabido mejor. Papá se levantó de su asiento en la cabecera de la mesa con la confianza de un hombre que creía que toda la habitación había sido construida para admirarlo. La gente dejó de hablar. Las copas se quedaron quietas. Golpeó el costado de su copa de agua con un tenedor y el suave repique atrajo todas las miradas hacia él. Sonrió ampliamente y lleno de autosatisfacción. Conocía esa sonrisa. Había crecido bajo ella. Comenzó agradeciendo a todos por venir. Habló sobre el trabajo duro y las largas noches y lo orgulloso que estaba de alcanzar finalmente una posición que creía merecer desde hacía años. La gente aplaudió. Él levantó las manos para calmarlos, disfrutando el momento un poco demasiado. Luego desvió su mirada hacia mí, y sentí que se me caía el estómago. Esta de aquí, dijo lo suficientemente alto como para cortar la música. Esta es mi hija gorda y perezosa. La risa golpeó rápido, aguda, haciendo eco contra el cristal y los pisos pulidos. Algunas personas parecían incómodas, pero se rieron de todos modos porque eso es lo que hace la gente cuando quiere estar del lado correcto del poder. Otros se rieron porque pensaron que estaba bromeando. Mi cara se calentó tan rápido que sentí como si hubiera entrado en un horno. Mantuve mis hombros quietos, mi respiración pareja. Había aprendido hace años a no darle ninguna reacción que pudiera usar más tarde. Robert continuó. Amaba la atención de la manera en que algunos hombres aman el bourbon. Habló sobre cómo yo siempre había sido lenta. Cómo comía demasiado en Navidad cuando era niña. Cómo solía burlarse de mí diciendo que necesitaba una silla separada en las comidas familiares al aire libre. La multitud rugió. Me ardían las palmas de las manos de apretarlas demasiado fuerte. Al otro lado de la habitación, vi a un hombre mirándome. Cabello castaño arenoso oscuro, hombros anchos, vestido con un traje negro simple que de alguna manera parecía más digno que cualquier otra cosa en la habitación. Su expresión era firme, seria, casi protectora. Parecía familiar, pero no podía recordar quién era. Así que miré hacia otro lado antes de entender por qué eso me inquietaba. Papá levantó su copa de vino de nuevo, todavía sonriendo, cuando su teléfono comenzó a sonar. Un chirrido repentino y brillante cortando la risa. Frunció el ceño ante la pantalla. El dispositivo estaba conectado a su reloj inteligente, y la luz suave del mismo iluminó su rostro. Respondió con ese tono jovial practicado suyo. Sí, señor. Feliz Navidad para usted también. Entonces algo en su postura cambió. Su sonrisa vaciló. Sus hombros se tensaron y la habitación se calmó como si sintiera el cambio antes que cualquiera de nosotros. La voz al otro lado debe haber preguntado algo porque papá miró alrededor de la habitación, buscando. Su volumen subió sin que él se diera cuenta. Amy Henderson, ¿presente esta noche? ¿Está ella aquí? Los invitados comenzaron a girar sus cabezas.
El hombre del traje negro también se giró. Papá tragó saliva con dificultad. Mi hija Amy, ella tiene 34 años, cabello castaño rubio. Tengo un poco de sobrepeso. ¿Estás seguro de que esa Amy es su invitada VIP? Las palabras salieron atropelladas de su boca, lo suficientemente fuertes para que la mitad del salón de baile las escuchara. Colgaban en el aire como humo, pesadas, aferrándose. La risa que había llenado la habitación segundos antes se desvaneció. Un silencio frío barrió el salón, tan completo que pude escuchar el suave clic de alguien ajustando su brazalete cerca. Cada cabeza se giró hacia mí. 200 pares de ojos, algunos muy abiertos, algunos confundidos, algunos culpables. Papá parpadeó rápido, mirándome a mí y luego al teléfono como si el dispositivo lo hubiera traicionado. El color desapareció de su rostro tan rápidamente que me recordó a la nieve derritiéndose sobre el asfalto caliente. Se llevó la copa de vino a los labios con una mano temblorosa, tratando de parecer compuesto, pero sus nervios lo traicionaron. Se atragantó con el sorbo, una tos aguda, luego otra. El vino roció hacia adelante en un arco oscuro a través del mantel de lino blanco. La gente jadeó, las sillas rasparon hacia atrás. Alguien susurró mi nombre. Me quedé allí, congelada en mi lugar, mi corazón martilleando tan fuerte que ahogaba a la orquesta. No entendía por qué el presidente de la compañía de mi papá sabría mi nombre. No entendía por qué me llamaría VIP. Pero algo muy dentro de mí sabía que este momento era solo el comienzo de algo más grande. Algo que se había puesto en marcha mucho antes de esta noche. Miré a mi papá mirándome con ojos llenos de pánico, y sentí que el suelo se movía debajo de nosotros como si la verdad que había enterrado durante años finalmente estuviera abriéndose camino hacia la superficie. Aún no sabía cómo ni por qué. Solo sabía que todo estaba a punto de cambiar. Y ahí es donde la noche realmente comenzó. Aunque la verdadera historia había comenzado semanas antes en un tipo de habitación muy diferente y con una iluminación muy diferente. Era principios de diciembre en la Kesore Regional, el hospital donde trabajaba como cirujana de trauma en el oeste de Michigan. La primera tormenta de nieve real de la temporada soplaba de lado contra la ventana de la sala de emergencias, y todo el edificio se sentía como un barco inclinándose hacia el viento. Estaba de guardia esa noche, ya cansada de un turno largo cuando la enfermera a cargo se apresuró hacia mí con esa mirada que había aprendido a reconocer, la que significaba que algo malo estaba entrando por las puertas. Transporte militar en ruta desde Camp Iron, dijo, sin aliento, con los ojos agudos. Hombre, de unos 30 años, lesión por explosión, presión arterial baja. Llamaron con anticipación. Estaba en las últimas. Mi cerebro cambió a esa extraña calma que siempre encuentra cuando todo lo demás se vuelve salvaje. Muy bien, me escuché decir, preparemos una habitación. Consigamos sangre. Llamemos al equipo. Nos movimos como una unidad practicada. Las enfermeras revisaron los ventiladores y prepararon paquetes estériles. Se llamó al anestesiólogo desde la sala de descanso. Los técnicos rodaron monitores y carros de paro a la bahía de Trauma 1. Me lavé las manos en el lavabo quirúrgico, sintiendo el agua caliente y el ardor del jabón antiséptico en mi piel. Y por un momento, dejé que mi frente descansara contra el metal frío del dispensador. Hay un pensamiento silencioso que nunca digo en voz alta. El que susurra cada vez que nos preparamos así. Por favor, déjame ser suficiente para este. Las puertas de la bahía de ambulancias se abrieron de golpe con una ráfaga de aire frío y el sonido de ruedas chirriantes. 2 médicos en uniformes oscuros empujaron una camilla, plástico traqueteando, bolsas de líquido balanceándose. Sobre ella yacía un hombre, pálido como el papel bajo las duras luces fluorescentes, con el pecho subiendo rápida y superficialmente. Su cabello era castaño claro, casi rubio donde la luz lo atrapaba. Cortado al ras a los lados, como lo llevan los soldados. Su camisa había sido cortada y su abdomen estaba envuelto en vendajes empapados de sangre. La presión es 80/40, recitó un médico. Frecuencia cardíaca 140. Metralla en el lado derecho. Sangrado incontrolado. Ha recibido 4 unidades en el transporte. Estamos perdiendo la vía. Lo deslizamos sobre nuestra cama. Monitores adhiriéndose a su piel.
La habitación llenándose con el pitido constante que siempre suena demasiado fuerte cuando alguien está tan cerca de irse. Presioné mis dedos contra su cuello y sentí un pulso rápido y débil. «Quédate conmigo», dije, inclinándome sobre él. «Mi nombre es Dra. Henderson. Vamos a cuidar de ti». Sus párpados parpadearon. Por un segundo, unos ojos color avellana se encontraron con los míos, vidriosos por el dolor, pero aún vivos. Trató de decir algo, pero salió como una exhalación áspera. «No tenemos tiempo para esperar más escáneres», le dije al anestesiólogo en voz baja. «Se está desangrando. Vamos al quirófano ahora mismo». Hay momentos en este trabajo donde los segundos se convierten en una moneda que puedes sentir deslizándose entre tus dedos. Este fue uno de ellos. Empujamos la cama por el pasillo, las ruedas golpeando sobre las juntas del piso, luces fluorescentes estroboscópicas sobre nosotros. Alguien gritó pidiendo el ascensor. Otra voz llamó al quirófano para decir que íbamos en camino. En el quirófano, todo se agudizó, máscaras, gorros, manos enguantadas. El olor a antiséptico es más fuerte, casi metálico. La enfermera contó los instrumentos con voz firme, un ritual que nos conectaba a tierra a todos. El anestesiólogo ajustó los tubos, con el rostro serio detrás de su máscara. La alarma del monitor se suavizó a medida que lo estabilizábamos lo suficiente para cortar. «Listos», dije más para mí misma que para cualquier otra persona. «Veamos qué tenemos». La primera incisión siempre se siente como saltar de una cornisa. Una vez que lo haces, estás comprometido. Lo abrimos y el problema era exactamente lo que había temido. Sangrado interno, múltiples fuentes, la metralla había atravesado lugares a los que no les gusta ser molestados. Por un segundo, todo frente a mí se desdibujó en rojo. Luego, el entrenamiento y años de noches como esta tomaron el control. Pinza aquí, succiona allá, esponja, más luz. Escuché mi propia voz, baja y constante, dando instrucciones. Los instrumentistas se movían como si leyeran la mente, colocando instrumentos en mi mano antes de que terminara de pedir. El tiempo se convirtió en una cosa elástica extraña, estirándose y retrocediendo, marcado solo por las suaves actualizaciones del anestesiólogo. La presión sube un poco. Él está aguantando. La frecuencia cardíaca disminuye. Todavía está con nosotros. Controlamos una hemorragia, luego otra y otra. Trabajé con movimientos estrechos y cuidadosos. Cada estructura en esa parte del cuerpo vive demasiado cerca de algo vital. Un corte incorrecto y no saldría de esta mesa. Hubo un momento en que pensé que lo estábamos perdiendo. La línea en el monitor bajó. El pitido se aceleró y su piel adquirió ese tono gris que hace que tu propio corazón tartamudee. Sentí el sudor correr por mi columna debajo de la bata. «Quédate conmigo», susurré, sin siquiera estar segura de si lo dije en voz alta o solo en mi cabeza. Parecieron horas, pero fueron cerca de 3. Por fin, el sangrado disminuyó. El campo se despejó. Reparamos lo que pudimos reparar, limpiamos lo que no pudimos salvar y cerramos en capas cuidadosas. Cuando finalmente retrocedimos, sus números no eran perfectos, pero eran estables. «Lo llevaremos a la unidad de cuidados intensivos», dije. «Déjenlo descansar. Veremos si quiere quedarse». Suena frívolo cuando lo digo así, pero en mi corazón, sentía cada palabra. A veces el cuerpo hace el trabajo. A veces lo hace el espíritu. Más tarde, en el pasillo fuera del quirófano, estudié su historial. Su nombre era Ethan Cole, de unos 30 años, capitán del ejército. Transferido desde Camp Iron después de un incidente de entrenamiento. Listado como pariente más cercano estaba alguien con el mismo apellido. Ningún otro detalle. Había una pequeña nota marcada con una marca roja que decía, «El comando hará un seguimiento en persona». Así que era importante para alguien. Todos lo son, por supuesto. Pero había algo en la forma en que estaba escrita esa nota que me hizo detenerme. Al día siguiente, después de la ronda, pasé por la unidad de cuidados intensivos para ver cómo estaba. La habitación estaba en penumbra, los monitores zumbaban suavemente, tubos y cables colgaban de sus brazos y pecho.
Sus ojos estaban cerrados, su rostro menos pálido que la noche anterior. Me quedé allí por un momento, escuchando el silbido rítmico del ventilador, el pitido constante del monitor cardíaco. Hiciste tu parte, pensé. El resto depende de él ahora. Una enfermera entró, me miró y luego al historial. Lo sacaste del borde, dijo en voz baja. El comando ya llamó 2 veces. Quieren saber cuándo pueden hablar con el cirujano. Diles que está estable por ahora, respondí. Y diles que prefiero quedarme fuera de las fotografías. Ella sonrió. Tú y tu cosa de héroe anónimo, doctora. Henderson. Me encogí de hombros. Pero por dentro, sentí una extraña mezcla de orgullo e incomodidad. No me convertí en cirujana por placas o historias en periódicos. Me convertí en una porque entendía lo que se sentía estar indefensa. Y nunca quise sentirme así de nuevo. 2 días después, Ethan salió del respirador. Estaba en las rondas de la tarde cuando vi sus ojos abrirse completamente por primera vez, claros y enfocados. Había círculos oscuros debajo de ellos, pero había vida allí, fuerte y obstinada. ¿Cómo te sientes?, pregunté, acercándome a su cama. Como si me hubiera atropellado un camión y luego el camión retrocediera, dijo con voz ronca. Su voz era áspera, pero había un pequeño indicio de humor en ella. Eso significa que hicimos nuestro trabajo, dije. ¿Vas a estar bien, Capitán Cole? Pero va a ser un camino largo. Me estudió por un momento, como si tratara de conectar mi rostro con mascarilla del quirófano con la persona parada frente a él ahora. Su mirada se posó en mis ojos, y pude sentir el peso de ella. Tú eres la cirujana, dijo lentamente. Sí, lo soy. Tragó saliva, su garganta trabajando contra la sequedad. Gracias. Esas 2 palabras salieron suaves, pero me golpearon más fuerte que la mayoría de los aplausos que había escuchado. Asentí, sintiendo una opresión en mi propio pecho. Descansa. Concéntrate en respirar y sanar. Ese es tu trabajo ahora. Dio una pequeña sonrisa cansada. Recordaré tu cara, murmuró, con los párpados ya cayendo de nuevo. No he terminado de decir gracias. Salí de la habitación antes de que pudiera ver cuánto me conmovió eso. Más tarde esa semana, un representante de la base llamó preguntando si podíamos organizar una pequeña foto para su boletín interno, algo sobre honrar al equipo médico. Les dije que no. Podían tener una foto grupal de la unidad si querían, pero no mi nombre solo. La parte pública nunca me sentó bien. En la tranquilidad del vestuario esa noche, mientras me cambiaba de nuevo a mis jeans y suéter, pensé en los ojos de Ethan cuando dijo que recordaría mi cara. Lo descarté como solo otra expresión de gratitud. Pero una pequeña voz dentro de mí se preguntaba si nuestros caminos estaban destinados a cruzarse de nuevo. No tenía idea entonces de cuán estrechamente su historia se entrelazaría con la mía, o cómo esa noche en el quirófano me seguiría hasta un salón de baile brillante en Navidad y el momento en que el mundo de mi papá se quebró frente a todos. No dormí mucho después de esa noche en la unidad de cuidados intensivos. Incluso cuando cerraba los ojos, todavía podía ver la cara de Ethan en el momento en que se dio cuenta de que estaba vivo. Había algo firme en la forma en que me había mirado, agradecido, claro, como si se hubiera anclado al sonido de mi voz. Me lo quité de encima más de una vez, diciéndome a mí misma que estaba cansada e imaginando cosas, pero el recuerdo se quedó conmigo. Cada vez que entraba al pasillo cerca de su habitación, sentía un pequeño tirón dentro de mi pecho que no podía explicar del todo. Unos días después de una de mis rondas matutinas, fui llamada a la oficina administrativa por el jefe de nuestro departamento. Asumí que era papeleo o el resumen habitual de casos de trauma, pero en el momento en que entré, el aire se sentía diferente. 2 coordinadores del hospital estaban junto al escritorio, uno de ellos sosteniendo una lista corta impresa en papel con membrete dorado. En la esquina superior estaba el nombre de la compañía de mi papá, Great Lakes Industries. El coordinador me dijo que alguien de su oficina ejecutiva había llamado antes. La mujer no sabía detalles, solo que un representante del propio presidente había hecho una solicitud. Querían que se agregara un nombre a una lista de invitados próxima. Una lista VIP para ser exactos.
El coordinador me tendió la hoja y mis ojos se posaron en algo que me hizo parpadear. Mi nombre, Amy Henderson, 34 años, marcado como invitada especial. Pregunté por qué en el mundo me querrían en una lista de eventos festivos en una compañía en la que no tenía ningún papel. El coordinador dijo que la persona que llamó había sido muy firme pero educada. Las instrucciones eran simples. Agreguen su nombre. No lo cuestionen. Asegúrense de que reciba la invitación privada. Cuando alguien había preguntado por mi título para poder escribirlo correctamente, la oficina del presidente simplemente dijo que usara cualquier título que normalmente incluyera en cualquier entorno profesional. Esa parte me hizo reír por lo bajo. Nunca me había gustado llamar la atención sobre mí misma. Así que, en la mayoría de los documentos no médicos, escribía algo vago, como consultora o personal médico, términos que la gente apenas registra. Nadie en la compañía de mi papá habría conectado los puntos. Eso era exactamente como lo prefería. Salí de la oficina con la lista aún resonando en mi cabeza. No se me ocurrió que el presidente de la compañía de mi papá pudiera saber exactamente quién era yo. No se me ocurrió que me había estado buscando silenciosamente desde que su hijo llegó a nuestro hospital. Había asumido que el historial de Ethan sería revisado por su base y su familia, pero nunca imaginé que el hombre que dirigía uno de los mayores empleadores de la región se fijaría en mí. Fue un jueves por la tarde cuando la verdad comenzó a sentarse. Acababa de terminar de revisar las notas postoperatorias cuando la operadora del hospital me informó que había llegado una llamada de la oficina principal de Great Lakes Industries. La persona que llamó solo hizo una pregunta. ¿Estaba la doctora Henderson disponible para un mensaje? La operadora les había dicho que estaba con un paciente. No dejaron otros detalles. Algo en mi pecho se tensó. Traté de ignorarlo. Había sido una semana larga. Tal vez estaba leyendo demasiado entre líneas. Al día siguiente, mientras revisaba escáneres de imágenes en el ala de radiología, llegó otra llamada. Esta vez, fue más corta. El asistente del presidente quería confirmar que había recibido el aviso VIP para el evento de Navidad. El asistente declaró que el presidente enviaba su agradecimiento personal. Eso fue todo. Ninguna otra información. Ninguna explicación de por qué un hombre como él se tomaría el tiempo para reconocer a alguien que nunca había conocido. Me quedé en el pasillo por un largo momento después de esa llamada. El teléfono aún caliente contra mi oído. Una extraña mezcla de confusión e inquietud me invadió. Había trabajado en la Kesore regional durante años. Había visto a familias expresar agradecimiento de todo tipo de formas. Tarjetas, flores, un apretón de manos en el vestíbulo. Pero una invitación VIP privada a una celebración corporativa era algo completamente diferente. No fue hasta una semana después que todo encajó. Acababa de terminar mi turno y estaba recogiendo mis cosas cuando llegó un mensaje de un correo electrónico militar restringido. Era corto y formal, del tipo que usa un lenguaje cuidadoso sin revelar demasiado. Me informaba que el capitán Ethan Cole había sido transferido a una unidad de rehabilitación más cercana a su base. Al final del mensaje había una sola línea que me hizo sentarme en el banco fuera del vestuario. El presidente ha sido informado de que el médico que salvó la vida de su hijo asistirá a la celebración de Navidad de la compañía. Leí esa frase 3 veces. Mi pulso se sintió repentinamente más fuerte, palpitando en mi garganta. Era la primera vez que alguien me decía directamente que el hombre que Ethan había incluido como pariente más cercano no era solo familia, sino el mismísimo presidente de la compañía en la que mi papá había trabajado durante más de 20 años. Me sentí mareada como si el piso se hubiera inclinado. El correo electrónico continuaba, el capitán Cole también ha sido notificado. Expresó su intención de asistir al evento. Las palabras, intención de asistir, hicieron que algo floreciera y se retorciera dentro de mi pecho al mismo tiempo. Ethan había estado agradecido en el hospital, sí, pero esto era algo más, un propósito, una decisión deliberada. Quería verme de nuevo. No en una bata de hospital o bajo luces de operación, sino como persona, como la mujer que había estado sobre él en ese momento oscuro entre la vida y la muerte. Me senté allí, con los codos apoyados en las rodillas, mis manos cubriendo mi boca, el zumbido del hospital a mi alrededor desvaneciéndose en un borrón distante.
en la tranquilidad de ese vestuario, con el piso de baldosas frío bajo mis pies y el leve olor antiséptico aún aferrándose a mi ropa, finalmente entendí por qué mi nombre había sido colocado en una lista a la que nunca había pedido unirme. El presidente quería agradecerme en persona. Tal vez en privado, tal vez en público. No lo sabía. Y quería que Ethan tuviera la oportunidad de conocerme de nuevo en un mundo exterior. Trauma y miedo. Un suave golpe en la puerta abierta me trajo de vuelta al presente. Una enfermera asomó la cabeza y preguntó si necesitaba ayuda con algo. Sacudí la cabeza, pero mi voz no salió de inmediato. Mi mente seguía girando, uniendo cada pequeño detalle, dándose cuenta de cuán lejos se habían extendido las ondas de esa noche en el quirófano. En el estacionamiento, me senté en mi auto con la calefacción soplando aire caliente contra mis manos. El cielo se estaba volviendo de un tono azul ahumado, del tipo que viene justo antes de que se asiente la oscuridad invernal. Miré los copos de nieve a la deriva atrapados en el haz de la farola y sentí una presión en mi pecho. Algo parecido a la anticipación enredada con pavor. No le había dicho nada a mi papá sobre la cirugía o sobre Ethan o sobre los intentos del presidente de contactarme. No tenía intención de decírselo después de años de ser descartada, burlada y descartada de nuevo. Compartir mis logros con él se sentía menos como hablar y más como arrojar palabras a un pozo. Pero ahora mi nombre estaba impreso en una lista que mi papá vería, una lista VIP. Para un hombre que apenas me reconocía en sus buenos días, esto iba a plantear preguntas que no estaba preparada para responder. Dejé el motor en marcha, mis dedos envueltos flojamente alrededor del volante. Me dije a mí misma que todo estaría bien, que él ni siquiera se daría cuenta, que podría moverme a través del evento de Navidad en silencio, entrar y salir, tal vez atrapar un momento para saludar al presidente, tal vez estrechar la mano de Ethan, tal vez agradecerles por la invitación y nada más. En ese momento, todavía creía que la noche pasaría sin que nadie me prestara mucha atención. Aún no entendía cuán equivocada estaba. Me senté en el auto diciéndome a mí misma que todo estaría bien, que papá apenas notaría mi nombre escondido en algún lugar de una lista que probablemente ni siquiera se molestaría en leer. Pero cuanto más miraba a través del parabrisas, viendo la nieve derivar a través de las luces del estacionamiento, más se colaba una vieja pesadez familiar. Se sentaba detrás de mis costillas, como a veces lo hacen los recuerdos de la infancia, no invitados y afilados en los bordes. La verdad era que noches como la que venía no me ponían nerviosa por la multitud o la formalidad o incluso por el presidente mismo. Me asustaban porque cada vez que estaba cerca de mi papá, años de viejas heridas encontraban su camino de regreso a la superficie. Siempre había sido así y ninguna cantidad de adultez o títulos había logrado realmente silenciarlo. Recuerdo tener 8 años, tal vez 9, parada afuera de la iglesia Piney con mi mejor vestido. Mamá me había arreglado el cabello de una manera que ella pensaba que se veía festiva. Un pequeño pasador en forma de estrella enganchado detrás de mi oreja. Había estado orgullosa de ello hasta que mi papá me pellizcó el brazo justo allí en los escalones de la iglesia. Todavía puedo sentir la presión de sus dedos incluso ahora. Se inclinó y murmuró que no debía tomar una segunda rosquilla en la mesa de la comunidad porque la gente hablaría. Los hombres cercanos se rieron como si fuera inteligente y las mujeres voltearon sus caras como si fuera el clima. Me dije a mí misma que no escucharon, pero por supuesto que lo hicieron. Todos lo hicieron. Mamá se interpuso entre nosotros entonces, enderezando mi cuello como si alisar la tela pudiera ocultar lo que había sucedido. Me dijo que corriera y le guardara el asiento adentro. Hice lo que dijo, aunque sentía la garganta demasiado apretada para tragar. Cuando me deslicé en el banco, el vitral bañaba todo en azul. Y recuerdo haber pensado que tal vez Dios no podía verme claramente bajo esa luz. Tal vez eso era algo bueno. Unos años más tarde, papá hizo algo similar en el picnic familiar detrás de la granja de mi tío. Acababa de llegar a la nevera para tomar una limonada cuando él levantó mi muñeca frente a cualquiera con azúcar si quería entrar en mi ropa para el Día de Acción de Gracias. Los chicos se rieron por lo bajo. Uno de mis primos mayores le dio un codazo a otro como si fuera un deporte. Mantuve mi cara quieta, pero mi pecho ardió durante toda la carrera de 3 piernas que siguió. Esa noche, lloré en la bañera con el grifo abierto, esperando que el ruido ocultara el sonido a mamá. Ella me encontró de todos modos. Se sentó en el piso de baldosas, con la espalda contra el tocador,
y me habló sobre la amabilidad y la pequeñez, y cómo algunas personas confunden una con la otra. Dijo que yo era buena y fuerte y más brillante de lo que sabía. Pero también dijo con esa mirada cansada en sus ojos que mi papá había crecido en una casa donde las burlas eran el único idioma que había aprendido. Dijo que tenía que elegir lo que creía sobre mí misma. Asentí como si entendiera, aunque era demasiado joven para saber qué significaba elegir. Cuando tenía 13 años, papá comenzó a compararme con mi hermano más abiertamente. Mi hermano, que era 2 años mayor, delgado, ruidoso y atlético, no podía hacer nada mal. Papá presumía de sus trofeos de béisbol, sus calificaciones, su encanto. En la cena, señalaba el puré de papas en mi plato y me decía que fuera despacio. A menos que quisiera parecerme al pavó de Acción de Gracias para cuando llegara el otoño. Mamá tomaba la cuchara de servir y lo distraía preguntando sobre el trabajo, pero la vergüenza ya se había hundido en mi piel. Me volví cuidadosa sobre cómo sostenía mi tenedor, cómo me levantaba de la mesa, cómo me sentaba. Aprendí a respirar suavemente, moverme suavemente, ser suave. Lo peor sucedió el verano que cumplí 15 años durante un juego de softball de la liga de la iglesia. Había golpeado un doble, lo cual era lo suficientemente raro como para que incluso yo me sorprendiera. Cuando llegué a la segunda base, escuché a papá gritar desde las gradas algo sobre cómo la única razón por la que llegué tan lejos fue porque los jardineros tenían miedo de interponerse en mi camino. Algunas personas se rieron. Recuerdo mirar el polvo en mis tacos y desear poder desaparecer en él. Esa noche, le dije a mamá que ya no quería jugar. Ella dijo que entendía. Me abrazó mientras lloraba en su sudadera, la que olía a lavanda y café molido. Dijo que un día crecería hacia una vida donde no tuviera que encogerme para hacer sentir cómodas a otras personas. Pero papá nunca cambió. En todo caso, empeoró cuando llegué a la edad adulta. Cada logro que obtenía parecía irritarlo en lugar de impresionarlo. Cuando me gradué de la universidad, preguntó si la toga me hacía ver más delgada. Cuando fui aceptada en la escuela de medicina, dijo algo sobre cómo sería demasiado blanda de corazón para manejar emergencias reales. Me dijo que me desmoronaría la primera vez que alguien sangrara sobre mí. Se rió cuando lo dijo. Siempre se reía. Mamá falleció durante mi residencia. Después del funeral, papá estrechó manos en el vestíbulo de la iglesia como si estuviera entreteniendo clientes. Mientras yo estaba junto al libro de visitas, tratando de no colapsar. Cuando una vecina le preguntó qué hacía yo, le dijo que movía papeles en un hospital y trataba de no desmayarme. Estaba parada justo a su lado, y él ni siquiera vaciló. Esa fue la noche en que me di cuenta de que el silencio era a veces la única armadura que tenía. Explicarme nunca cambiaba nada. Discutirlo empeoraba. Así que comencé a mantener mi vida pequeña a su alrededor. Le decía verdades a medias sobre el trabajo, eligiendo palabras que sonaran olvidables. Nunca mencioné procedimientos difíciles o premios o las largas noches en trauma. Oculté mis logros de la manera en que algunas personas ocultan moretones. No porque me avergonzara de ellos, sino porque no quería darle municiones. Cuando terminé mi beca quirúrgica, preguntó si finalmente me había asentado en un trabajo o si todavía estaba rebotando por ahí. Rebotando por ahí, como si años de estudio y sacrificio no fueran más que un pasatiempo casual. Dije que trabajaba con un equipo médico en el centro. Eso fue todo. No pidió más. Incluso después de todo este tiempo, una parte de mí todavía esperaba que pudiera notar algo bueno en mí, algo digno de reconocimiento. Pero esa esperanza se volvió más silenciosa a medida que pasaban los años, como una radio vieja volviéndose estática. Aprendí a poner distancia entre nosotros, no físicamente, sino emocionalmente, una especie de límite invisible que me mantenía estable. Tal vez por eso nunca le conté sobre la noche en que operé a Ethan. Era demasiado importante, demasiado delicado, demasiado lleno de significado para entregárselo a alguien que podría convertirlo en una broma. No podía soportar la idea de que él descartara el momento que había cambiado la vida de Ethan y la mía. Así que me lo guardé para mí, tomando un préstamo en ese estacionamiento ahora, con la calefacción zumbando suavemente, sentí ese viejo instinto tensándose dentro de mí de nuevo. No miedo exactamente, más como prepararse, sabiendo que papá tenía una forma de convertir cualquier situación en algo que raspaba contra el hueso.
Y un pensamiento parpadeó a través de mí con tanta claridad que casi lo dije en voz alta. Por esto ocultas tu trabajo. Por esto mantienes tu vida separada. Por esto aprendiste a estar callada. Mi aliento empañó el interior del parabrisas mientras me susurraba a mí misma que podía manejar el evento de Navidad, que había manejado cosas mucho peores. Pero incluso mientras las palabras salían de mi boca, una duda se curvaba en la parte posterior de mi mente. Porque si papá tuviera alguna idea de en quién me había convertido, qué había hecho, o qué tan lejos había llegado sin él, no lo celebraría. Lo usaría como otra razón para recordarme todo lo que él creía que me faltaba. Apreté el volante un poco más fuerte, sintiendo ese viejo dolor familiar asentarse, el tipo que venía de años de tratar de ser lo suficientemente pequeña para permanecer fuera de su línea de fuego. Sabía entonces que la noche por delante tenía más peso del que quería admitir. Sabía que entrar en ese salón de baile removería cosas que pensaba que había superado, pero también sabía que no era la misma chica que había llorado en la bañera o mirado sus tacos polvorientos o se había escondido detrás de su madre en los escalones de la iglesia. Aún así, el pasado tiene una forma de esperarte, incluso cuando crees que lo has dejado atrás. Me senté allí un momento más, dejando que la calefacción calentara mis manos antes de finalmente girar la llave y arrancar. Estaba equivocada. Eso es lo que seguía dando vueltas en mi mente mientras estaba parada en ese salón de baile, el olor a vino derramado y carne asada y centros de mesa florales mezclándose en algo que hacía que mi estómago se revolviera. Por un instante después de que papá se atragantó con su bebida, hubo un silencio absoluto. Luego, el sonido comenzó a volver. Una silla raspando, una cuchara tintineando contra el vidrio, una risita nerviosa de algún lugar cerca de la barra que murió tan pronto como comenzó. La orquesta había dejado de tocar sin que yo me diera cuenta, y la repentina ausencia de música hizo que cada susurro sonara más fuerte. 200 personas me miraban, algunas con abierta curiosidad, otras con una especie de lástima apenas velada, otras con esa peculiar mezcla de presunción y sorpresa que solo ves cuando alguien a quien han subestimado resulta ser importante para alguien más poderoso. Mi cara se sentía caliente, pero mis manos se habían enfriado. Tenía la extraña sensación de que mi cuerpo estaba parado en un lugar mientras el resto de la habitación flotaba a unos centímetros de distancia. En nuestra mesa, la tía Ruth soltó un pequeño grito escandalizado y se presionó una servilleta contra el pecho como si estuviera en una obra de teatro. Se inclinó hacia mi hermano y siseó algo sobre lo vergonzoso que era esto. Como si yo hubiera hecho algo excepto existir en la silla equivocada en el momento equivocado. Mi hermano mantuvo los ojos en su plato. Siempre supo cómo desaparecer sin salir de la habitación. Papá todavía estaba frotando frenéticamente la mancha oscura de vino en el mantel blanco, como si borrar la mancha pudiera borrar las palabras que acababan de salir de su boca. Su rostro era una extraña mezcla de rojo y pálido, como si toda la sangre de su cuerpo hubiera olvidado de repente a dónde se suponía que debía ir. No me miraba. Mantenía los ojos en sus manos, en el teléfono, en cualquier otra cosa. Las personas de su compañía, las que se habían estado riendo más fuerte un minuto antes, estaban de repente muy interesadas en sus cubiertos. Algunos miraron de papá a mí, luego hacia el extremo opuesto de la habitación, donde la coordinadora del evento estaba parada con su portapapeles presionado fuertemente contra su pecho. Parecía que quería meterse debajo de una de las mesas y quedarse allí hasta Año Nuevo. Sentí la necesidad de moverme, de hacer algo, incluso si era solo alejarme del radio de explosión de la humillación de mi papá. Mis rodillas no confiaban en mí, sin embargo, así que me quedé donde estaba, con los dedos curvados alrededor del respaldo de mi silla. Podía sentir mi pulso latiendo en mis oídos. Fue entonces cuando me di cuenta del hombre del traje oscuro de nuevo. Había estado parado cerca de una de las mesas altas de cóctel antes, un poco apartado de la multitud, observando todo con la quietud atenta de alguien acostumbrado a leer el peligro en pequeños cambios del lenguaje corporal. Ahora estaba más cerca, tal vez a solo 4 o 5 pasos, con los ojos fijos en mí en lugar de en el espectáculo de mi papá atragantándose con su propia arrogancia. Su mirada no era aguda ni invasiva. Era calculadora, sí, pero también había preocupación allí, y algo parecido al reconocimiento. Me tomó un segundo ubicarlo, para hacer coincidir la versión arreglada frente a mí con el recuerdo de un rostro ensangrentado bajo las duras luces del quirófano. Ethan. Sentí que se me cortaba la respiración.
De todos los giros extraños que estaba tomando esta noche, verlo aquí en este lugar después de todo se sentía como si el universo estuviera apilando coincidencias una encima de la otra solo para ver cuánto podía aguantar. Dio un paso en mi dirección, luego otro. Antes de que pudiera dar un tercero, la tía Ruth se levantó ligeramente de su asiento y extendió una mano para detenerlo, atrapando sus dedos en su manga. «Eso es asunto familiar», murmuró, con voz baja pero audible. «Mejor no involucrarse». Su tono era educado en la superficie, pero escuché la advertencia por debajo. Los extraños no deberían meterse en medio de un lío de los Henderson. Éramos expertos en hacerlos por nuestra cuenta. Ethan miró su mano, luego volvió a mirar su cara. Su expresión no cambió mucho, pero algo en la forma en que cuadró los hombros cambió. Habló lo suficientemente bajo como para que solo los que estábamos cerca pudiéramos escuchar, pero había acero en sus palabras. «Señora», dijo, todavía civilizado, todavía tranquilo, «creo que ya estoy involucrado». Retiró suavemente su manga de su agarre, sin tirar, simplemente despegando sus dedos con el tipo de respeto firme que proviene de años de seguir protocolos y defender su posición. De todos modos, la tía Ruth pareció ofendida, pero no intentó detenerlo de nuevo. Por un segundo, toda la escena se sintió surrealista. Mis tías y tíos congelados alrededor de sus platos, las luces del árbol de Navidad parpadeando en la esquina, el zumbido de las conversaciones atenuadas girando como humo. Y a través de todo eso, este hombre trazando una línea recta hacia mí como si el resto de ellos hubiera dejado de existir. Lo vi acercarse, cada paso haciendo que mi corazón latiera un poco más fuerte. No sabía qué planeaba decir. No sabía si revelaría nuestra conexión frente a todos o si solo quería asegurarse de que no me hubiera desmoronado por completo. Se detuvo a una distancia respetuosa, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver la leve cicatriz cerca de la línea de su cabello que no había estado allí la noche que lo operé. Estaba más delgado de lo que había estado en el hospital, también, como a veces lo está la gente después de una larga estancia. Pero sus ojos eran los mismos. Firmes, claros, cálidos de una manera que se sentía desconocida en esta habitación. «Doctor Henderson», dijo suavemente. Escuchar ese nombre en ese lugar frente a personas que habían pasado toda mi vida fingiendo que no era nada especial me golpeó como un empujón físico. Sentí que el aire salía de mis pulmones. Tragué y me obligué a encontrar su mirada. «Ethan», logré decir. Asintió una vez, sin hacer un espectáculo de ello, sin mirar alrededor para ver quién estaba mirando. Su enfoque se mantuvo en mí como si fuéramos las únicas dos personas en ese espacio brillante y sofocante. «¿Estás bien?», preguntó. Una pregunta tan pequeña, 3 palabras simples. Pero nadie más me había preguntado eso en toda la noche. Ni mi hermano, que había bajado la cara. Ni la tía Ruth, que estaba demasiado ocupada preocupándose por el espectáculo. Ciertamente no mi papá, que todavía estaba luchando con su propio pánico. Fue como si Ethan hubiera atravesado todo el ruido y puesto una mano en la única parte de mí que aún se sentía cuerda. Casi mentí, casi pegué una sonrisa frágil y dije que estaba bien porque eso es lo que me habían entrenado para hacer desde que tenía la edad suficiente para entender que mis sentimientos incomodaban a otras personas. Pero parada allí bajo la luz del candelabro con mi papá tratando frenéticamente de borrar su error de un mantel y mis parientes mirando a cualquier lugar menos a mí, algo dentro de mí se negó a seguir el viejo guión. «No estoy segura», dije en voz baja. Mi voz sonaba extraña a mis propios oídos, más delgada de lo habitual. «Pero estoy de pie». Una pequeña sonrisa parpadeó en su rostro. No divertido exactamente, más como aliviado. «Eso cuenta para algo», dijo. Detrás de él, podía sentir el peso de la habitación todavía presionando. La gente fingía volver a sus conversaciones, pero su atención seguía deslizándose hacia nosotros cada pocos segundos, curiosa, evaluando, el chisme ya formándose en sus ojos. Sabía cómo funcionaba esto. Por la mañana, habría una docena de versiones de esta historia flotando por la ciudad, la mayoría de ellas perdiendo la verdad por completo. Ethan parecía sentirlo también. Se movió ligeramente, inclinando su cuerpo de modo que separó entre mí y lo peor de las miradas. Fue un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero formó una especie de escudo. Por primera vez esa noche,
no me sentí completamente expuesta. Escuché a mi hermano aclararse la garganta detrás de mí como si quisiera decir algo, luego pensarlo mejor. La tía Ruth murmuró por lo bajo sobre modales y drama. Los ignoré a ambos. No tenías que venir, le dije a Ethan, obligando a mis manos a relajar su agarre en la silla. Tal vez no, respondió. Pero recordé cómo se sentía tener a alguien parado sobre mí cuando estaba indefenso. Me imaginé que lo menos que podía hacer era devolver el favor. Se me cerró la garganta. Pensé en el quirófano. Los pitidos apresurados, el olor a sangre y antiséptico, la forma en que su vida había colgado del borde de una decisión que había caído en mis manos. En ese entonces, él había confiado en mí sin saber nada de mí más que mi nombre y mi voz. Ahora aquí estaba él pagando esa confianza en un campo de batalla completamente diferente. Gracias, dije. Las palabras salieron apenas más fuertes que un susurro, pero él las escuchó. Asintió de nuevo como si acabáramos de confirmar algo importante. Luego miró por encima del hombro en dirección a la mesa principal donde papá estaba sentado rígido y con la mandíbula tensa, el teléfono todavía en su mano. La expresión en el rostro de Ethan cambió. No en ira exactamente, sino en algo más frío, más agudo. La mirada de un hombre que había visto suficiente del mundo para reconocer la cobardía cuando se presentaba en traje y corbata. Hay más en esto, dijo en voz baja, volviendo su atención a mí. La forma en que el presidente dijo tu nombre en esa llamada, la forma en que tu papá reaccionó. No tienes que decirme nada, pero solo debes saber que no soy ciego. Dejé escapar un suspiro lento. No me di cuenta de que había estado conteniendo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien estaba mirando a mi papá y viendo lo que yo veía en lugar de la versión encantadora que él interpretaba para todos los demás. El caos de la habitación seguía pulsando a nuestro alrededor, una cosa viva. En algún lugar cerca de la barra, chocaron vasos. La coordinadora del evento había comenzado a hablar con uno de los gerentes junior, ambos mirando nerviosamente hacia la mesa principal como si esperaran instrucciones. Los miembros de la banda aún sostenían sus instrumentos, inseguros de si debían comenzar a tocar de nuevo o esperar algún tipo de señal. Todo en lo que realmente podía concentrarme, sin embargo, era en el simple hecho de que en todo este salón de baile lleno de gente que compartía mi apellido y gente que dependía de mi papá para su sueldo. La única persona que había caminado hacia mí en lugar de alejarse era un hombre que no me debía nada más que un agradecimiento. Y ya me había dado eso. Por un momento, el ruido a nuestro alrededor se atenuó. El estruendo de los platos se suavizó. Los ojos fríos y vigilantes de mis parientes se desvanecieron en el fondo. Solo estaba el suave zumbido de las luces, el leve aroma a pino del enorme árbol de Navidad y la presencia constante de este soldado parado frente a mí, como si hubiera decidido que, pasara lo que pasara después, yo no iba a estar sola. Era una cosa pequeña medida contra los años de dolor que habían venido antes, pero a veces las cosas pequeñas son las que rompen la superficie. Enderecé los hombros un poco y levanté la barbilla, y en el mismo instante, la habitación pareció tener hipo de nuevo. Un joven con camisa blanca y chaleco negro se deslizó desde detrás de la mesa principal, agarrando un teléfono con ambas manos como si fuera algo frágil. Sus ojos estaban muy abiertos, un poco aterrorizados, de la forma en que se ve el personal cuando es arrastrado a algo muy por encima de su salario. «Genial». Fue directo hacia mi papá. «Señor», dijo, con la voz baja pero urgente. «El presidente pide hablar con usted de nuevo. Dice que es importante». Papá acababa de lograr esparcir lo peor del vino en una mancha rosa pálido en el mantel. Levantó la vista, la irritación parpadeando en su rostro antes de que pareciera recordar quién podría estar al otro lado de esa línea. Su mandíbula se tensó. Le arrebató el teléfono de las manos al joven y lo ahuyentó. Podía ver sus dedos temblando alrededor del dispositivo, incluso desde donde yo estaba parada. Se lo llevó al oído, forzando sus facciones a algo parecido a una sonrisa, aunque parecía más una mueca. «Sí, señor», dijo un poco demasiado fuerte. «Sí, es Robert Henderson. Feliz Navidad de nuevo». Hubo una breve pausa. Un silencio se instaló sobre el círculo inmediato a nuestro alrededor. Nadie debía escuchar lo que decía el presidente, pero la curiosidad tiene buenos oídos. La gente se inclinó sin mover los pies.
No podía distinguir la otra voz, solo el leve zumbido de ella. Lo que sea que se estuviera diciendo hizo que mi papá se sentara aún más derecho. El color que había comenzado a volver a sus mejillas desapareció de nuevo. No, no, señor, soltó. Eso debe ser algún tipo de malentendido. Su volumen había subido otro nivel. Algunos invitados cercanos intercambiaron miradas. Ethan se movió sutilmente más cerca de mí. Su presencia un peso sólido a mi lado. Prácticamente podía sentir la tensión saliendo de él. Papá escuchó por otro segundo, luego se rió. Demasiado agudo, demasiado delgado. Doctor. Amy Henderson, repitió, y escuchar mi nombre completo en ese tono hizo que mi estómago se apretara. Esa es solo mi hija, señor. Ella está aquí, por supuesto, pero no está bien, no es nadie importante. Las palabras aterrizaron como pequeñas piedras dentro de mi pecho. Había escuchado variaciones de esa frase toda mi vida. Todavía me asombraba que pudiera decirlo sin un parpadeo de vacilación. El teléfono crujió débilmente. El presidente debió haber dicho algo agudo porque mi papá se estremeció. Su voz saltó de nuevo. No, señor, dijo demasiado fuerte ahora. Ella no es ningún tipo de VIP. Tiene 34 años, cabello castaño rubio, sobrepeso. Tiene algún tipo de trabajo médico, pero no pensé que eso importara para esta noche. Una ola de frío me invadió. A nuestro alrededor, el semicírculo de oyentes se tensó. Alguien contuvo el aliento. Alguien más murmuró mi nombre por lo bajo como si lo estuvieran probando por primera vez. La mano de Ethan se contrajo a su lado. Por un momento, pensé que podría dar un paso adelante y simplemente tomar el teléfono. Al diablo con la cadena de mando. Su mandíbula estaba tan apretada que un músculo saltó cerca de su sien. Sus ojos nunca dejaron el rostro de mi papá. La voz del presidente se elevó lo suficiente como para que, incluso desde donde yo estaba parada, pudiera escuchar el contorno tenue de sus palabras. No cada sílaba, pero lo suficiente para unirlas. ¿La doctora? Henderson salvó a mi hijo. Importante respeto. Papá se congeló, sus dedos se apretaron tan fuerte alrededor del tallo de su copa de vino que me pregunté si podría romperse. Miró fijamente hacia adelante, la apariencia de encanto despojada, dejando algo pequeño y asustado en su lugar. Señor, debe haber una confusión, dijo, pero la confianza se había ido. Ella nunca ha dicho nada sobre salvar a nadie. Ella no habla de su trabajo. Asumió lo que siempre había asumido, que nada de lo que yo hacía cuando salía de su línea de visión importaba lo suficiente como para tener peso en una habitación como esta. El silencio al otro lado de la línea se estiró, pesado como el plomo. Incluso las personas que no podían escuchar la voz del presidente podían sentir su presión a través de la reacción de mi papá. El joven camarero merodeaba cerca del borde de la escena, pareciendo que quería hundirse en el piso. Ethan se inclinó más cerca de mí, aunque todavía no me tocaba. Su voz era baja, destinada solo a mis oídos. Si sigue hablando así, murmuró Ethan. Voy a tener que decir algo. No había bravuconería en ello. Ninguna rectitud inflada. Sonaba como una simple declaración de hecho, la forma en que un soldado podría declarar un objetivo. Ir del punto A al punto B. No dejes a tu gente atrás. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Una parte de mí quería que se quedara callado, que dejara pasar el momento para poder volver a ser invisible. Otra parte, la parte que había vuelto a coser a un hombre en un quirófano, la parte que se había cansado de tragar insultos solo para mantener la paz, quería que alguien finalmente llamara a mi papá por lo que era. Papá se aclaró la garganta. Sus ojos se movieron rápidamente, finalmente aterrizando en mí. Por primera vez esa noche, realmente miró como si tratara de reconciliar a la hija que arrastraba a las cenas familiares con la persona que el presidente insistía que era una doctora que había hecho algo digno de gratitud. Ella es solo mi hija, dijo al teléfono, la desesperación filtrándose en cada palabra. Señor, le prometo que si hizo algo, fue puramente su trabajo. No necesitaba incluirla como VIP. Estoy seguro de que podemos arreglar lo que sea esto. Ethan inhaló bruscamente.
Podía sentir la decisión formándose en él como una nube de tormenta espesándose. Si mi papá negaba mi trabajo una vez más, sabía que Ethan iba a caminar hasta esa mesa y decir frente a Dios y a todos exactamente quién era yo y qué había hecho. Casi quería que lo hiciera. La voz del presidente se elevó de nuevo, más clara ahora. Escuché mi nombre, escuché las palabras cirujano y salvó y la frase no tratada adecuadamente esta noche. Cada pieza se sintió como un reflector apuntando a un rincón que mi papá había mantenido cuidadosamente en la sombra. La cara de papá se aflojó. Su boca se abrió y luego se cerró. Tragó saliva lo suficientemente fuerte como para que pudiera ver su garganta trabajar. Con el teléfono todavía presionado en su oreja, buscó su copa de vino de nuevo con su mano libre. Como si el movimiento familiar pudiera estabilizarlo. En cambio, sus dedos resbalaron contra el tallo liso. La copa se inclinó. Una racha de rojo oscuro salpicó el frente de su camisa, floreciendo hacia afuera como una herida. Algunas gotas golpearon la mesa de nuevo, profundizando la mancha anterior. A nuestro alrededor, los invitados trataban de fingir que no estaban mirando, pero sus miradas estaban pegadas a la escena. Podía sentir la vergüenza colectiva, la comprensión de que el hombre con el que se habían estado riendo minutos antes se estaba deshaciendo frente a ellos. Papá enderezó la copa torpemente, su mano temblando tanto que traqueteó contra la mesa. Murmuró algo al teléfono. Una maraña de disculpas y excusas que nadie pudo captar del todo. Su habitual confianza retumbante se había reducido a algo humillado y pequeño. Me quedé allí mirándolo, y por primera vez en mi vida, no lo vi como la figura gigante que llenaba cada habitación de mi infancia, sino como un hombre asustado que finalmente había chocado de frente con una verdad que no podía convertir en una broma. Ethan se enderezó a mi lado, con los hombros cuadrados, los ojos duros. Miró de mi papá a mí y de vuelta, como un hombre midiendo la distancia entre lo que se decía y lo que era real. En ese momento, estaba claro que, pasara lo que pasara después, el equilibrio en nuestra familia ya había cambiado. Mi papá simplemente no lo sabía todavía. El presidente debe haber terminado lo que tenía que decir porque mi papá finalmente bajó el teléfono, su mano cayó a su lado, la pantalla aún brillando en su palma. Parecía alguien a quien acababan de quitarle el piso de abajo. Y por un breve segundo, hubo casi algo parecido al miedo en sus ojos. Entonces pareció recordar que tenía una audiencia. Se aclaró la garganta y forzó una risa que no sonaba ni un poco real. Como, dijo, la voz quebrándose en la primera palabra antes de empujarla más fuerte. Perdón por la emoción por aquí. Solo una confusión con el jefe. Ya saben cómo se ponen estas personas de alto nivel con los títulos y todo eso. Su mirada se dirigió hacia mí, luego se alejó tan rápido que fue casi como un estremecimiento. Trató de volver a ponerse su máscara encantadora y trató de reclamar el control que había perdido. Hubiera sido casi gracioso si no hubiera sido construido sobre mi humillación. Un murmullo se movió por la habitación, bajo y eléctrico. La gente no estaba segura de qué hacer con sus ojos o sus manos. Algunos tomaron vasos que ya estaban vacíos solo para tener algo que sostener. Los miembros de la banda se movieron en el pequeño escenario, susurrándose entre sí, esperando una señal que no llegaba. Ethan dio un paso adelante. Soltó el respaldo de mi silla y se movió hacia el centro del espacio abierto entre las mesas en la pista de baile. No se apresuró. No pisó fuerte ni gritó. Caminó con el paso firme y deliberado de alguien que sabía exactamente lo que estaba a punto de hacer y no planeaba disculparse por ello. Lo observé, mi corazón subiendo a mi garganta. Cada conversación en la habitación pareció adelgazarse y luego romperse cuando la gente notó que se movía. Las cabezas giraron, los tenedores se detuvieron a mitad de camino hacia los platos. Mi tía Ruth hizo un pequeño sonido de ahogo y buscó el brazo de mi hermano, pero él no se movió. Ethan se volvió para mirar la mesa principal donde estaba sentado mi papá. Por un momento, los dos simplemente se miraron. Un hombre con un traje caro, vino tinto floreciendo en el frente de su camisa como una insignia de mal juicio. El otro con una chaqueta oscura sencilla, hombros cuadrados, ojos claros, la leve sombra de una cicatriz en su sien atrapando la luz. Cuando Ethan habló, su voz no era fuerte, pero se proyectaba. La habitación se había vuelto tan silenciosa que cada palabra aterrizó con perfecta claridad.
Eso no fue una confusión, dijo. Eso fue una falta de respeto. Una pequeña onda recorrió la multitud. Mi papá parpadeó. Joven, comenzó, tratando de convocar su antigua autoridad. No sé quién cree que es, pero este es un asunto familiar privado. Ethan sacudió la cabeza una vez. No, señor, respondió. Esto no es solo familia. Está hablando de la doctora que me salvó la vida. Fue como si alguien hubiera disparado una bengala en un cielo oscuro. Las palabras iluminaron todo. Se giró ligeramente para que más personas de la habitación pudieran ver su rostro, pero sus ojos volvieron a los míos, anclándonos el uno al otro. Ella me salvó la vida, dijo. Cada sílaba medida y segura, la doctora. Amy Henderson justo ahí. Ella es la razón por la que estoy parado aquí en lugar de que mi mamá elija una lápida. Este invierno, podías sentir el cambio a medida que sus palabras se movían a través de la multitud. Las personas que habían escuchado susurros sobre un cirujano, sobre un VIP, de repente conectaron los puntos. La mujer a la que habían visto ser llamada perezosa y gorda y sin importancia ahora estaba siendo identificada como alguien que había sacado a un hombre del borde. Podías ver la comprensión estrellarse sobre ellos. Algunas caras enrojeciendo de vergüenza, otras con una especie de respeto sobresaltado. Los susurros vinieron después, suaves, agudos por todas partes. Doctora, cirujana lo salvó. Esa de ahí, ella. Una mujer del departamento de contabilidad de mi papá se llevó una mano a la boca. Uno de los gerentes senior me miró como si me hubiera crecido una cabeza extra. Incluso la coordinadora del evento, que había estado agarrando su portapapeles como un escudo, se acercó un poco más, como si de repente se diera cuenta de que la historia que se desarrollaba se repetiría mucho después de que guardara ese portapapeles. Mi papá trató de reírse de nuevo, pero salió estrangulado. Oh, vamos. Dijo, solo nos estamos divirtiendo un poco. Ella es mi hija. Siempre bromeamos así. Ella lo sabe, ¿verdad, Amy? Todos los ojos se volvieron hacia mí. Sentí el peso de su mirada pesada como sacos de arena. El viejo impulso de asentir y sonreír y hacerlo más fácil para todos me arañó. La buena hija, la tranquila, la que absorbe el golpe para que la habitación pueda seguir fingiendo que nada está mal. Pero Ethan estaba parado allí, sus palabras aún colgando en el aire, cortando años de ruido, y algo dentro de mí que había estado doblado durante mucho tiempo decidió que no se doblaría de nuevo. Mi voz salió baja, firme, de la forma en que lo hace cuando pido un bisturí en el quirófano. No soy un chiste, papá, dije. Nunca he sido un chiste. Se podría haber escuchado caer un alfiler. El murmullo se apagó tan rápido como había comenzado. Mi papá me miró como si nunca me hubiera visto antes. Su boca se abrió y se cerró. Ningún sonido salía. Por una vez, no tenía una respuesta rápida. Ningún golpe fácil, ninguna frase para desviar. Una mujer cerca de la parte trasera de la habitación, alguien a quien reconocí vagamente de recursos humanos, se aclaró la garganta. Lo siento mucho, dijo, con la voz temblando un poco mientras dirigía las palabras hacia mí. No lo sabía. No lo sabíamos. Asentí rígidamente, sin confiar en mí misma para responder sin llorar o estallar. Ninguno se sentía como una opción. Quería que se desarrollara frente a todas estas personas. Otro hombre, alguien de logística que se había estado riendo más fuerte antes, dejó su vaso y miró al suelo. Parecía que quería arrastrarse dentro de él. Robert empujó su silla hacia atrás como si quisiera ponerse de pie, luego pareció pensarlo mejor. Agarró su servilleta en su lugar, secando inútilmente la mancha en su camisa. Todo el mundo es demasiado sensible en estos días, murmuró. Ni siquiera se puede contar un chiste simple sin que la gente actúe como si hubieras cometido un crimen. Ethan lo miró y no hubo ni una onza de miedo o deferencia en esa mirada. Un chiste solo es gracioso si todos se ríen, dijo en voz baja. No la escuché reírse. La frase cortó a través de cualquier excusa endeble que mi papá había estado tratando de construir. Cerró la boca, pero el daño ya estaba hecho. Algo dentro de mí cedió entonces, no de una manera colapsante, más como una válvula de escape que finalmente giraba.
Sentí una ola de agotamiento barrer a través de mí, seguida por una claridad que no había esperado sentir en esta habitación. He terminado, me escuché decir. No fuerte, solo firme. Me alejé de mi silla. El movimiento asustó a algunas personas cercanas. Como si hubieran olvidado que tenía piernas y podía usarlas. Podía sentir sus ojos siguiéndome. Pero por una vez no me arraigó al lugar. Me giré y caminé hacia las puertas laterales que daban al pasillo y a los baños. El suave ruido sordo de mis tacones en el piso pulido haciendo eco en mis propios oídos. Detrás de mí, escuché a mi tía Ruth sisear mi nombre como si yo fuera la que estaba haciendo una escena. Mi hermano gritó en voz baja, pero no me siguió. Nunca lo hizo. No miré atrás. El pasillo fuera del salón de baile estaba más fresco. El aire menos pesado. La música atenuada a un zumbido bajo. Los apliques de pared proyectaban una luz más suave sobre la alfombra estampada. Una corona de Navidad colgaba sobre una pequeña mesa consola, su lazo rojo cayendo ligeramente, como si también estuviera cansada de mantener todo unido. Me detuve cerca del final del pasillo, cerca de una ventana alta donde podía ver la nieve aún cayendo afuera. Puse una mano contra el vidrio frío, necesitando algo sólido para conectarme a tierra. Mi pecho se sentía apretado. Me ardía la garganta. Pero las lágrimas que esperaba no llegaron. Fue como si hubiera cruzado alguna línea interna y las hubiera dejado atrás con mi silla. Un momento después, escuché pasos, firmes, pero no apresurados. No tuve que girarme para saber qué era Ethan. La forma en que se movía ya era familiar. Lo siento, dijo cuando me alcanzó. Dejé escapar un suspiro corto y sin humor. ¿Por qué? Pregunté, diciendo la verdad. Por esperar tanto como lo hice, respondió. Por no intervenir antes. Lo escuché llamarte esas cosas. Y seguía esperando que se detuviera por su cuenta. Ese fue mi error. Me giré entonces, apoyándome contra la ventana para poder ver su cara. La luz del pasillo atrapó los planos de la misma. Las tenues líneas de dolor que aún persistían de su recuperación. La honestidad inquebrantable en sus ojos. Hiciste más que nadie en esa habitación, dije suavemente. Eso significa algo. Me estudió por un segundo como si comprobara si realmente creía eso o simplemente lo decía para hacerlo sentir mejor. Lo que sea que encontró allí pareció satisfacerlo porque algo de la tensión en sus hombros se alivió. Cuando mi unidad fue golpeada, dijo lentamente. Recuerdo haber pensado que no estaba listo para irme. No todavía. Me aferré a la voz de la persona que me decía que me quedara. Esa fuiste tú. Así que ver a tu propio papá tratar de hacerte pequeña frente a todas esas personas, me hizo algo. No podía mantener la boca cerrada y vivir conmigo mismo, la sinceridad en sus palabras cortó a través de una capa de entumecimiento que ni siquiera me había dado cuenta de que se estaba acumulando. Tragué saliva con fuerza, sintiendo que el ardor detrás de mis ojos finalmente amenazaba con derramarse. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un trozo de papel doblado. Estaba desgastado en los bordes, como si se hubiera abierto y cerrado demasiadas veces. Escribí esto cuando todavía estaba en rehabilitación, dijo. Una carta que nunca tuve la oportunidad de darte. Imaginé que esta noche podría ser mi oportunidad, pero las cosas salieron mal antes de que pudiera. Hizo una pausa, luego agregó, si la quieres, es tuya. Si no, la tiraré. Tu decisión. Miré el papel en su mano. Detrás de él, a través de las puertas del salón de baile ligeramente abiertas, podía escuchar el murmullo de voces luchando por fingir que nada monumental acababa de suceder. Pensé en mi papá sentado allí tratando de recomponer su ego. Pensé en mi mamá, en la niña que había sido, en cada vez que me había tragado mi propio dolor para hacer sentir cómodo a alguien más. Extendí la mano y tomé la carta. Gracias, dije. Dio un pequeño asentimiento. Por segunda vez esa noche, se posicionó entre mí y el ruido, no bloqueando mi vista, simplemente tomando algo del peso. En ese tranquilo trozo de pasillo, con la nieve a la deriva pasando por las ventanas y los sonidos amortiguados de la fiesta, luchando por comenzar de nuevo, me di cuenta de que por primera vez en mi vida
Alguien había visto a mi papá exactamente como era y había elegido estar conmigo en lugar de con él. Sabía tan seguramente como sabía mi propio nombre que nada entre mi papá y yo podría volver a ser lo que había sido. Después de un rato, deslicé mi mano en mi bolso de mano, guardé las cartas dobladas de Ethan a salvo adentro y le dije que necesitaba irme, no de vuelta al salón de baile, a casa. Lejos del olor a vino y el sonido de la gente tratando de fingir que todo era normal. Se ofreció a acompañarme a mi auto. Lo dejé. No dijimos mucho. El silencio entre nosotros se sentía sólido, no incómodo, como una manta colocada suavemente sobre algo en carne viva. En la entrada, se detuvo, me agradeció de nuevo de esa manera simple suya, y dijo que estaría cerca si necesitaba algo. Asentí, sin confiar en mí misma para abrir la carta todavía. El estacionamiento estaba resbaladizo con nieve medio derretida, el aire frío mordiendo mis mejillas mientras caminaba hacia mi viejo sedán. El camino a casa fue un borrón de faros y oscuros caminos rurales. Seguía repitiendo la noche en mi mente. Las palabras de papá, su cara cuando el presidente lo corrigió, Ethan parado en el centro de esa habitación, mi propia voz diciendo, no soy un chiste. Todo se sentía un poco irreal, como una película en la que había entrado accidentalmente. Para cuando entré en mi camino de entrada, la casa parecía más pequeña de lo que recordaba, una simple planta baja con una barandilla de porche hundida y una luz aún brillando en la ventana delantera. Entré y fui recibida por el leve olor a pino del modesto árbol que había puesto en la esquina de la sala de estar. Me quité los zapatos, colgué mi abrigo y me quedé por un largo momento en el silencio, escuchando el zumbido del refrigerador y el tic-tac del viejo reloj en la pared. Mi teléfono vibró en la mesa de centro. Luego vibró una y otra vez. Lo levanté y vi una cadena de mensajes de números que reconocí de años de comidas compartidas de vacaciones y picnics de la empresa. Gente de Great Lakes Industries, gente que me conocía como la hija de Rob, como la hija tranquila que ocasionalmente aparecía y siempre ayudaba con la limpieza. Un mensaje decía que el presidente estaba muy decepcionado por cómo habían ido las cosas esa noche. Otro insinuaba que la historia ya se estaba extendiendo a través de la oficina corporativa. Alguien más escribió que la gente decía que la promoción podría ser reconsiderada, al menos temporalmente, hasta que se abordaran las preguntas sobre el comportamiento de mi papá. Se adjuntó una foto a un mensaje de texto, una toma borrosa de la mesa principal tomada desde el otro lado de la habitación. Podías ver a mi papá inclinado sobre el teléfono, vino en su camisa, su rostro atrapado en un momento entre la ira y el pánico. Mi propio hombro era visible en el borde del encuadre, medio girado. Dejé el teléfono con cuidado, como si pudiera explotar. Durante años, había imaginado a mi papá enfrentando algún tipo de consecuencia por la forma en que ganaba. Me trataba. Pero en mi mente, siempre había sido algo privado, una discusión que finalmente fue demasiado lejos. Un miembro de la familia interviniendo. No me lo había imaginado sucediendo en un salón de baile lleno de compañeros de trabajo y vecinos. No me había imaginado al presidente de su compañía siendo quien sostuviera un espejo. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez era mi prima del lado de mi papá. Su mensaje no fue gentil. Dijo que realmente había hecho quedar mal a papá. Dijo que debería haberme reído, aligerado el ambiente, no tomar las cosas tan en serio. Preguntó qué había estado pensando, dejando que algún soldado hablara así y hiciera una escena. Otro mensaje vino de mi hermano mayor. Sus palabras fueron más cortas pero más agudas. Dijo que cualquier problema que tuviera con papá debería haberse quedado entre nosotros. Que ahora había puesto en peligro su promoción. Que necesitaba arreglarlo de alguna manera. Leí sus palabras 2 veces, una extraña calma asentándose sobre mí. La vieja versión de mí podría haber sentido una oleada de culpa a pesar de que no había hecho nada malo. Podría haber comenzado a redactar respuestas de disculpa, tratando de suavizar las cosas, tratando de llevar el peso de la incomodidad de todo sobre mi espalda. Esta vez, sentí algo diferente. Mis pulgares flotaban sobre el teclado. Podía sentir mi corazón latiendo, pero mi mente estaba clara de una manera que se sentía nueva. Escribí lentamente que papá se había hecho eso a sí mismo, que yo no le había pedido que me usara como el remate de su gran noche de promoción, que yo no le había pedido al presidente que supiera mi nombre o que llamara a la fiesta o que lo corrigiera.
Escribí que si la gente estaba decepcionada, deberían estar decepcionados con el hombre que se había burlado de su propia hija frente a 200 personas, no con la que se había atrevido a decir que no era un chiste. Presioné enviar antes de poder pensarlo demasiado. Casi de inmediato, aparecieron 3 puntos en la pantalla del contacto de mi hermano, luego desaparecieron, luego aparecieron de nuevo. Finalmente, escribió que estaba siendo dramática. Que papá siempre se burlaba de nosotros, que necesitaba dejar de actuar como una víctima. Miré la palabra víctima hasta que las letras se desenfocaron. Por un momento, el viejo dolor estalló, el tipo que proviene de ser incomprendido por las mismas personas que comparten tu sangre. Me dejé sentirlo. Luego, dejé el teléfono y entré a la cocina. Me serví un vaso de agua, tomé un sorbo lento y escuché el silencio. Pensé en mi mamá, en cómo solía pararse entre papá y yo con una voz suave y ojos cansados. Pensé en lo que diría si pudiera ver ese salón de baile, escuchar esas palabras. Verme alejarme en lugar de sentarme allí y aguantarlo. En mi mente, casi podía escucharla diciéndome que a veces la supervivencia parece dejar la mesa, incluso cuando todos esperan que te quedes sentada. Cuando regresé a la sala de estar, había más mensajes esperando. Uno de una mujer de recursos humanos que había sido amable conmigo cuando era una adolescente trabajando en un trabajo de verano en la sala de correo. Dijo que estaba orgullosa de mí, que nunca le había gustado la forma en que papá hablaba de su familia, que se alegraba de que alguien finalmente se hubiera levantado. Otro de un gerente de nivel medio que siempre había sido neutral. Admitió que el presidente había parecido furioso cuando se dio cuenta de cómo se había comportado mi papá. Dijo que la gente ya estaba susurrando que la Junta podría querer frenar la celebración del nuevo CEO hasta que entendieran lo que realmente había sucedido. Me senté en el sofá y subí las rodillas debajo de mí, envolví una de mis viejas mantas alrededor de mis hombros. Las luces del pequeño árbol parpadeaban perezosamente en la esquina. Afuera, un quitanieves retumbaba por la calle, raspando hielo. A lo lejos, podía escuchar un perro ladrando. Por primera vez en toda la noche, las lágrimas finalmente llegaron. No sollozos enormes y jadeantes, solo una fuga constante que corría por mis mejillas mientras miraba nada en particular. Lloré por la niña en los escalones de la iglesia, la adolescente en el campo de béisbol, la joven en el funeral de su madre, por cada vez que me había tragado mis palabras para mantener la paz, por cada cena donde me dejé ser el remate para que la noche pudiera terminar sin una pelea. También lloré, aunque no quería admitirlo, por mi papá. Por el hombre a quien se le había dado oportunidad tras oportunidad de ser mejor, de ser amable, de estar orgulloso en lugar de ser cruel, y que había elegido una y otra vez tomar el golpe bajo en su lugar. Cuando las lágrimas finalmente disminuyeron, una especie de resolución cansada se asentó en su lugar. Me sequé la cara con el borde de la manta y levanté mi teléfono de nuevo. Me desplacé por los mensajes hasta llegar a uno de un número que conocía como la línea principal de Great Lakes Industries. El mensaje de texto más reciente de ese contacto simplemente decía que el presidente quería reunirse con mi papá en persona después de las vacaciones para discutir lo que llamaban preocupaciones sobre su conducta. Preocupaciones sobre su conducta. Una infancia entera envuelta en 4 palabras simples. Dejé el teléfono y apoyé la cabeza contra el sofá. Podía sentir algo formándose dentro de mí. Una línea que ya no estaba dispuesta a dejar que nadie cruzara. Ni mis primos, ni mi hermano, ni siquiera el hombre que me había dado mi apellido. Huir de esto sería fácil. Podría ignorar las llamadas, evitar las reuniones familiares y fingir no escuchar los chismes. Había estado haciendo versiones de eso toda mi vida. Pero por primera vez, entendí que permanecer en silencio ahora no solo me protegería, le daría permiso a mi papá para reescribir lo que había sucedido. Para convertir la postura de Ethan y la mía en otra historia que contaba a su manera. No podía dejar que eso sucediera. Pensé en la expresión de la cara de mi papá cuando el vino golpeó su camisa cuando se dio cuenta de que el presidente valoraba a alguien a quien había pasado años derribando. Pensé en la forma en que había buscado las viejas excusas, los viejos chistes, y lo débiles que sonaban. Pensé en lo que podría pasar si me sentara frente a él sin estremecerme y le dijera directamente que ya no sería su remate. La idea me asustaba, pero también me hacía sentir extrañamente ligera. Para cuando el reloj en el pasillo dio la medianoche, había tomado una decisión.
No esperaría a que viniera pisando fuerte a mi vida con otra disculpa a medio cocinar atada a su propio miedo a las consecuencias. Iría el primero, no como la niña esperando aprobación, sino como la mujer que finalmente había aprendido de dónde venía su propio valor. Apagué las luces del árbol, enjuagué mi vaso en el fregadero y me fui a la cama, sabiendo que la próxima conversación con mi papá no se parecería a ninguna que hubiéramos tenido antes. A la mañana siguiente, abrí la puerta principal antes de que el golpe terminara de aterrizar. Mi papá estaba en mi porche, con los hombros encorvados, la piel pálida bajo la luz invernal. Por un momento, pareció una versión más vieja del hombre de mi infancia. El padre que siempre parecía demasiado grande para espacios pequeños, excepto que esta vez parecía encogido, presionado por todos lados. Preguntó si podía entrar. Me hice a un lado. Entró a la sala de estar lentamente, deteniéndose cuando llegó al borde de la alfombra como si no supiera qué hacer consigo mismo. Me dijo que el presidente lo había llamado esa tarde. Su voz temblaba mientras decía que la Junta ahora quería una explicación por escrito sobre el incidente de la fiesta de Navidad. Querían detalles sobre lo que le había dicho a un invitado VIP y por qué. Querían saber si esto era un patrón. Lo vi pasarse una mano por la cara. Dijo que el presidente aún no había decidido nada, pero mi papá podía sentir el cambio. Seguía repitiendo que había trabajado casi 30 años para alcanzar esa promoción, que todo podía ser quitado con una reunión de la Junta. Luego dijo que necesitaba mi ayuda para arreglarlo. No dije nada. Esperé. Tomó aliento, se estabilizó y me dijo que lo sentía. Sentía cómo me trató esa noche. Sentía cómo me avergonzó. Sentía haber dejado que su boca se adelantara a él. Sus ojos se mantuvieron en el suelo mientras hablaba. Como si la disculpa fuera algo pesado que no se atrevía a mirar directamente, pero el tono estaba mal. Era delgado, apresurado, empapado de miedo. Sentí la verdad aterrizar en mi estómago. No se estaba disculpando porque finalmente entendiera lo que me había hecho. Se estaba disculpando porque su trabajo estaba en peligro. Le pregunté cuándo se había disculpado así antes. No respondió. Le pregunté si estaría aquí ahora si el presidente nunca hubiera hecho esa llamada telefónica. Se giró hacia otro lado. Murmuró que estaba haciendo esto más difícil de lo que tenía que ser. Dijo que las familias deberían ayudarse mutuamente, especialmente cuando lo que está en juego es tan alto. Me dijo que me había mantenido toda mi vida, y todo lo que necesitaba de mí ahora era un simple favor. Le dije la verdad, que no estaba pidiendo un favor. Estaba pidiendo encubrimiento. Dije que el presidente no estaba confundido sobre lo que sucedió. La única persona que seguía confundida era él. Disparó que estaba exagerando, que solo había sido un chiste, que la gente se ríe en los brindis todo el tiempo. Le pregunté si recordaba el silencio que cayó después de que sus palabras golpearon la mesa. Le pregunté si recordaba las caras girando, la forma en que incluso sus compañeros de trabajo retrocedieron de él como si fuera un cable eléctrico que se había roto. Agitó la mano, irritado, y dijo que la gente era demasiado sensible en estos días, que todos reaccionaban exageradamente. Luego dijo lo que hizo que algo frío y final se formara dentro de mí. Me dijo que estaba sacando esto de proporción a propósito. Dijo que me gustaba ser el centro de la historia. Le pregunté si tenía alguna idea de cuántos años había pasado tratando de mantenerme fuera de su reflector. ¿Cuántas veces me había quedado callada para mantener la paz? ¿Cuántas veces había ocultado mis victorias para que él pudiera seguir llamándome pequeña? Dijo que estaba siendo dramática. Dije que no tenía idea de cómo se veía lo dramático, pero que había estado interpretando una versión de ello durante décadas. Cada vez que necesitaba que la habitación se doblara a su alrededor, nos parábamos en lados opuestos de la sala de estar, mi papá agarrando el respaldo del sofá como si necesitara algo para mantenerlo erguido. Le conté sobre los escalones de la iglesia cuando bromeó sobre mi peso frente al pastor. Le conté sobre la recaudación de fondos de béisbol donde le dijo a extraños que comía demasiado. Le conté sobre cada momento de mi infancia que había guardado porque dolía demasiado mantenerlo al frente. No negó esas historias. Solo dijo que había estado tratando de endurecerme, que siempre me había tomado las cosas demasiado en serio, que necesitaba entender el mundo real.
Le dije que el mundo real era en lo que entraba todos los días en el hospital. El mundo real era coser a un soldado de nuevo mientras sonaban las alarmas y alguien contaba la pérdida de sangre. El mundo real no eran sus chistes. Dijo de nuevo que necesitaba que le dijera al presidente que todo se había sacado de proporción, que no me había ofendido, que había sido un malentendido. Me dijo que podía salvar su promoción. Le dije que había terminado de ser la cosa que usaba para salvarse a sí mismo. Sus hombros cayeron, sus ojos se movieron por la habitación, buscando las palabras correctas. Finalmente logró algo que sonaba como una disculpa, pero salió mal de nuevo. Dijo que me amaba a su manera. Dijo que no tenía la intención de lastimarme. Dijo que no sabía qué más decir. Por un momento, algo dentro de mí se ablandó. Luego dijo la siguiente línea, la que quitó la suavidad. Dijo que si la junta lo degradaba, todos en la familia me culparían a mí. La voz de mi madre resonó en mi mente. Enseñas a la gente cómo tratarte por lo que permites. Me acerqué más. Le dije que me reuniría con el presidente y diría la verdad. No adornaría y no lo protegería de sus propias acciones. Dije que no dejaría que me usara como escudo. Pareció sorprendido, casi ofendido. Preguntó si entendía lo que estaba arriesgando. Le dije que él era el que arriesgaba cosas, no yo. La habitación se sentía pequeña y fría. Mi papá se frotó las manos como si pudiera calentarlas. Luego preguntó si al menos prometería hablar favorablemente sobre él para proteger el título que había esperado toda su vida. Dije que hablaría justamente. Eso fue todo. Abrió la boca para discutir, luego la cerró de nuevo. Algo en su rostro se hundió. Asintió una vez, rígido y reacio. Caminó hacia la puerta, se detuvo con la mano en el pomo y dijo que esperaba que no me arrepintiera de hacer las cosas difíciles. Le dije que lo único de lo que me arrepentía era de dejar que se hiciera las cosas fáciles a mi costa durante tanto tiempo. Se fue sin decir adiós. Cerré la puerta y me apoyé en ella, dejando que mi respiración volviera lentamente. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de liberación. Por primera vez, no había tratado de protegerlo de la verdad. Por primera vez, me había protegido a mí misma. Afuera, el viento frío sacudía la barandilla del porche, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Un límite trazado limpiamente por primera vez. Sabía que el siguiente paso no sería fácil, pero sería mío. Y cuando finalmente entré en la oficina del presidente, planeé hacerlo de pie y erguida. Llegué al edificio de Great Lakes Industries temprano esa mañana, más temprano de lo que necesitaba estar. El cielo todavía estaba gris, el estacionamiento medio vacío y el frío mordía a través de mi abrigo. Cuando salí de mi auto, podía ver mi aliento flotando en el aire como humo pálido. Mis manos se apretaron alrededor de la correa de mi bolso mientras caminaba hacia las puertas de vidrio. Había dormido solo unas pocas horas, pero me sentía estable de una manera que no había esperado. Algo dentro de mí había encajado en su lugar después de mi conversación con papá. Seguía pensando en todos los años que había esperado a que él fuera el que se pusiera de pie. Ahora finalmente lo estaba haciendo por mí misma. El guardia de seguridad me saludó cortésmente. Le di mi nombre y en un minuto apareció la asistente del presidente, una mujer con cabello castaño suave y ojos tranquilos. Me preguntó si quería café o agua. Dije que no. Me llevó por un pasillo tranquilo, la alfombra amortiguando nuestros pasos. Cuando abrió la puerta de la sala de conferencias, vi al presidente parado cerca de la ventana. Se giró al sonido de la puerta, su rostro se suavizó cuando me vio, no con lástima, sino con algo más cálido, algo parecido al respeto. Luego noté a Ethan en el extremo opuesto de la mesa. Se puso de pie cuando entré, con las manos detrás de la espalda en esa postura militar instintiva. Me dio una pequeña sonrisa, del tipo que dice, no tienes que hacer esto sola, incluso si entraste pensando que lo harías. Todos tomamos nuestros asientos. El presidente cruzó las manos sobre la mesa y me agradeció por venir. Dijo que sabía que esta no había sido una semana fácil para nadie y que apreciaba mi disposición para hablar abiertamente. Me pidió que le dijera lo que quería que supiera con mis propias palabras. Me recosté y dejé que la habitación se asentara a mi alrededor. Le conté lo que sucedió esa noche.
La forma en que la voz de mi papá se elevó, la risa alrededor de la mesa, el shock que congeló el aire cuando la verdad se escapó a través de la llamada telefónica del presidente. Le conté la parte que nadie más había escuchado. Los años de pequeños cortes y golpes públicos y humillaciones silenciosas. Mantuve mi voz firme. No la levanté. No la suavicé. Simplemente hablé como lo había hecho en los quirófanos cuando todo dependía de la claridad. Cuando terminé, el presidente asintió lentamente. Me agradeció por decir la verdad, no la versión suavizada, no la que hubiera sido más fácil para él escuchar. Dijo que había hablado con todos los testigos en la mesa esa noche y con la mayoría de las personas que habían enviado mensajes después. Sabía exactamente lo que había sucedido. Dijo que deseaba que mi papá hubiera sido honesto desde el principio, pero el miedo lo había hecho buscar excusas en su lugar. Se inclinó hacia adelante, con expresión seria. Dijo que el liderazgo se medía por cómo una persona trataba a las personas que creían que no podían afectar su futuro. Dijo que mi papá era bueno en su trabajo, pero la Junta necesitaba considerar si podía representar los valores de la compañía ahora al más alto nivel. Luego me miró y dijo que quería saber cómo quería proceder. Por un momento, no pude hablar. Nadie me había preguntado qué quería en lo que respecta a mi papá. Nadie había esperado escuchar que haría las cosas bien para mí. Tomé aire y le dije que no quería ver a mi papá destrozado. Había trabajado demasiado duro durante demasiado tiempo. También le dije que no quería protegerlo de las consecuencias que se había ganado con sus propias decisiones. Dije que quería justicia, nada más, nada menos. El presidente asintió de nuevo. Dijo que eso era exactamente lo que esperaba que dijera porque la justicia era el estándar que pretendía usar. Luego se movió ligeramente y miró hacia Ethan. Ethan sostuvo mi mirada por un momento antes de hablar. Dijo que quería agradecerme de nuevo, no solo por salvarle la vida, sino por mostrar coraje en una habitación donde era más fácil encogerse. Dijo que había estado hablando con su papá durante meses sobre la creación de un puente entre los mundos médico y militar, un pequeño programa de asesoramiento basado en la experiencia en lugar de la política. Dijo que si estaba dispuesta, quería que me uniera a ese programa, no como un gesto simbólico, sino como alguien cuyo juicio y entrenamiento podrían cambiar la forma en que se apoyaba a los soldados heridos cuando regresaban a casa. Dijo que sería flexible. Respetaría mi trabajo en el hospital y me daría un asiento en una mesa donde se necesitaba mi voz. El presidente agregó que también querían nominarme para un premio médico regional por trabajo de trauma de emergencia. Dijo que les gustaría hacer una donación en mi nombre a un programa que brindaba apoyo de salud mental para veteranos. Sentí que algo cambiaba en mi pecho, algo cálido y pesado a la vez. Todos los años trabajando detrás de cortinas. Todas las noches pasadas sola después de la cirugía mientras el hospital se quedaba en silencio. Todos los momentos en que me preguntaba si lo que hacía importaría alguna vez más allá de las personas en la mesa frente a mí. De repente, me ofrecían un lugar donde mi trabajo no estaba oculto. ¿Era visto? Dije que sí. Mi voz no tembló. El presidente sonrió. Ethan dejó escapar un suspiro que no me di cuenta de que había estado conteniendo. Hablamos un poco más, repasando detalles, discutiendo cómo serían los próximos pasos. Cuando terminó la reunión, el presidente se puso de pie y preguntó si podía acompañarme él mismo. Mientras caminábamos por el pasillo, me dijo algo que hizo que se me cerrara la garganta. Dijo que su hijo casi había muerto. Y cuando un padre mira hacia la posibilidad de perder a un hijo, nunca olvida las manos que mantuvieron vivo a ese niño. Dijo que me estaría agradecido por el resto de su vida, sin importar lo que su compañía hiciera o dejara de hacer. Fuera de la sala de conferencias, mi papá estaba parado cerca del ascensor. Debió haber estado esperando a que terminara la reunión. Su abrigo estaba colgado sobre un brazo. Sus ojos estaban cansados. Miró al presidente primero, luego a mí. El presidente le dio un asentimiento cortés, luego se excusó con la asistente. Cuando las puertas se cerraron detrás de ellos, mi papá dio un paso adelante, aclarándose la garganta. Dijo que había escuchado que las cosas salieron bien. Su voz era tentativa, cuidadosa, como si tuviera miedo de decir algo demasiado alto. Dijo que quería agradecerme por hablar justamente.
Dijo que sabía que no tenía que hacerlo. No hubo chistes, ni autocompasión, solo un hombre tratando de decir algo que no le salía naturalmente. Le dije que aceptaba su agradecimiento. Luego le dije algo más. Dije que lo perdonaba. Pero perdonar no significaba olvidar. Significaba que estaba eligiendo seguir adelante sin llevar el peso del pasado. Dije que de ahora en adelante no dejaría que nadie me tratara de la forma en que él lo había hecho, incluido él. Asintió una vez, un movimiento pequeño, casi rígido, pero fue real. Por primera vez, me miró como a una persona, no como un espejo que deseaba poder arreglar. Salimos juntos. La nieve caía de nuevo, ligera y suave. Abrió la boca una vez, tal vez para decir adiós, tal vez para decir algo más, pero la cerró y me dio un asentimiento más en su lugar. Lo vi caminar hacia su auto y alejarse. El viento levantó la nieve que caía, girándola a mi alrededor. Me quedé en el estacionamiento por un largo minuto, dejando que el frío se hundiera en mis pulmones y el calor se asentara en mis huesos. Por primera vez en mi vida, sentí que estaba parada completamente en mi propia historia, no escondiéndome detrás del silencio, no encogiéndome para hacer que alguien más se sintiera alto. Me sentí vista. Me sentí estable. Sentí que el camino frente a mí era mío para elegir. Y mientras caminaba de regreso a mi auto, sabía exactamente lo que quería decirle a cualquiera que alguna vez se hubiera sentido pequeño en su propia familia.